Hola, buen día. Buen día. Buen día. Ahí vamos esperando que ingresen, traten de ingresar todos. Somos 20 aproximadamente en todas las clases. ¿Son 20? Ah, 20 bien. aproximadamente, 19, 20, 21. Ayer más o menos estuve viendo que éramos esa cantidad. Muy bien, muy bien. Damos un cachito y así ya comenzamos. Bueno, son cosas que pasan hasta que... Honestas. Ahí le leo para que sea anfitriona, no sea problema que será automáticamente. Dale, gracias, Abril. Muchas gracias. Ya después, para las próximas reuniones, me decía Abril, que es del Centro de Estudiantes, que vamos a tener la clave anterior, ¿sí? Ahora no sé, fue una confusión. Así que... Bueno, yo vengo de una clase de... Fue una confusión del día y, bueno, justo se dio esta situación, pero lo pudimos resolver, así que perdón por la demora. No, no pasa nada, son avatares imponderables que suceden ahora, no hay ningún problema. Se puede, todo es solucionable. Venimos de una excelente clase de familia con la doctora. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Bueno, me alegro. Bueno, doctora, la dejo. Cualquier cosa que necesite me escribe. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. No, usted. Muy bien. Les decía, vengo de una clase de familia, así que si me quedo sin voz en algún momento, sepan disculpar. Por 2 clases seguidas. Y yo soy bastante pasional como doy la clase. Bien, bueno, me presento, yo soy Cristina Casals, estoy acá en la cátedra con el doctor Vega, también tenemos al doctor, está con nosotros colaborando, el doctor Oscar Escarcela, que tal vez alguno lo conoce, que lo ha tenido en obligaciones, él es de obligaciones, está con nosotros colaborando, porque nos falta un docente. Así que, bueno, bienvenidos a la cursada, ya han tenido con el doctor Vega, así que seguramente ya han hablado de la bibliografía. No sé qué pasó en el campus, por qué él no pudo cargar el material. Conectar esa cita. Tengo que cargar la cita porque mi hija me las descarga. Oh. Claro. Sí. Tiene Celina que tiene el micrófono encendido. Y más que eso cargado, dice que. Elina, ¿quién es? Vamos, te voy a silenciar. Hola, profe, ¿todo bien? Para que si no sé, no hay interferencia. Decíamos, ya les debe haber hablado del material, de la bibliografía. Yo sé que muchos, no sé por qué, se ha hecho como una tendencia en los últimos años, que están estudiando por borda, cuando nunca, nosotros tratamos de no recomendar borda, ¿sí? Si pueden, consigan para esta primera parte Mosset, Iturraspe o Alterini, ¿sí? ¿Por qué? Porque borda tiene algunas cuestiones, como tiene una concepción muy ortodoxa, muy antigua del derecho civil, ¿sí? Y eso se nota cuando estamos en los exámenes y estamos preguntando, que a veces dan algunos conceptos que no son del todo precisos, y es porque han estudiado por esa bibliografía. Por eso yo, si no tienen posibilidad de acceder a Mosset o Alterini y tienen borda, bueno, algo es algo, preferible siempre que estudien por libros, no se estudia por el código, ¿sí? El código, ustedes vieron teoría del derecho, vieron los usos del lenguaje. El código tiene un lenguaje normativo, ¿sí? No explica, ¿sí? Lo que hace es establecer una norma, con lo cual si yo tengo que entender un tema o saber de dónde viene o por qué tal norma se aplica, necesito que me la expliquen. Y la única forma de explicación la tienen los libros. Tienen los manuales, están
por lo menos para esta parte. Después para la parte de cada contrato en particular, ahí sí me puedo manejar más con el código, porque ya el concepto general lo tengo, ¿sí? Nosotros, esta materia está dividida en una parte general y una parte especial donde vemos cada uno de los contratos en particular. Estos contratos en particular es, volvemos a ver todo lo que vemos ahora en parte general, pero aplicado a determinado contrato. Es decir, que no me tengo que olvidar, es decir, apruebo el primer parcial y es como borro y cuenta nueva y aprendo temas nuevos. No, vuelvo a ver lo mismo que vimos para el primer parcial, nada más que para cada contrato. Entonces, para esta parte general, que es lo que le damos más importancia, vayan a la bibliografía, vayan a los libros. También, si hay que elegir un código comentado, nosotros recomendamos el código comentado de InfoUse, ¿sí? Se lo pueden descargar gratuitamente de la página de InfoUse, es el código comentado de Caramelo, Herrera y Picasso, ¿sí? Es mucho mejor que el otro código comentado que circula, el de Lorenzetti. Lorenzetti hace mucha referencia a los antecedentes a los anteproyectos. Y el código comentado este que les digo de InfoUse explica mucho mejor. Igualmente, eso es como complemento. Lo mejor es estudiar de estos manuales. ¿Por qué? Porque tienen una secuencia didáctica, ¿sí? Arrancan con una metodología de lo general a lo particular, entonces pueden ir hilvanando los conceptos, pueden ir entendiendo cada una de las partes de la materia. ¿Y esto por qué? Porque esto se nota, nosotros generalmente tomamos oral, ¿no? O a veces el parcial escrito y el recuperatorio oral. Y esto se nota porque salteamos de un tema a otro y no pueden enlazar los contenidos. Es decir, saben un artículo de memoria, pero no saben por qué, o de dónde sale o por qué se dice lo que dice. Y eso era muy simple, no es algo que requiera de entender o difícil. Simplemente, si lo hubiesen leído de un libro, entenderían la secuencia. Así que, en lo posible, les pido, a ver que me escriben acá algo en el chat. No sé, que puede haber una confusión de conceptos si preparamos algún concepto del manual de Borda. Es preferible preparar Alterini o Iturraspe para esta primera parte. Que repita los manuales, ahí te los escribieron. Mosset, Iturraspe o... Los tengo ambos, pero yo porque también tenía Borda como para no leerlos, ya sabiendo que tengo que leer de eso para no tener confusión. No, si te podés acceder a los otros. Alterini lo que tiene es que no te transcribe los artículos. Alterini hay que leerlo con el código al lado, porque hace mención del número de artículo, pero no lo transcribe. Entonces, tenés que estar con los dos, con el código y con el libro. Con el que tiene Mosset sí te transcribe, entonces es más fácil, de más fácil lectura, ¿sí? Perfecto. Y hay cosas que las vamos a preguntar. Por ejemplo, objeto de los contratos, vamos a preguntar qué es para Mosset el objeto de los contratos y qué es para Alterini, ¿sí? Teniéndolos a ellos como exponentes de una doctrina clásica y de una doctrina moderna, no porque específicamente, por ahí me dicen que es para Lorenzetti, perfecto, ¿sí? No hay inconveniente. Pero preguntamos así, sobre todo porque Alterini tiene una distinción en el objeto de los contratos particular que está muy buena y no la tienen otros autores. Pero nosotros eso se lo vamos diciendo, para eso están las clases, ¿no? Bien, hoy vamos, bueno, esto como para ir entrando, algunas cosas se me van a ir acordando sobre la marcha, pero sí ya arrancamos que venimos con un poquito de atraso. Voy a compartir pantalla. Este PowerPoint después se los voy a subir al campus, que no sé por qué el doctor Vega me dijo que no había podido subir. Yo lo puse ya en el campus, pero no lo tienen, ustedes no lo ven. Lo tengo que ahora después de la clase. El problema es que lo habilito para que se active, pero no sé por qué él no pudo cargar el cronograma y sus clases, pero no sé por qué.
Yo pude. Nosotros no estamos habilitados para ver los contenidos del campus, por lo que tengo entendido. Todo no disponible. ¿Cómo? De a uno. Connie. Perdón, no sé si... Connie. Que nosotros somos los que no estamos habilitados para ver el contenido del campus, por más de que ustedes lo suban. Bien. Que eso es lo que está intentando solucionar Vega desde el lunes. No sé. ¿Lo probaron ustedes ahora ayer? Y no pudieron ingresar tampoco. Hace 5 minutos que no me dejó tampoco. ¿Cómo, Juan? Yo entré recién y hoy sí apareció. ¿Vos entraste recién y aparecía? No, aparece todo no disponible. No, yo lo puse, lo cargué y lo oculté. Ahora después de la clase lo pensaba habilitar. Pero bueno, cualquier cosa después de la clase yo lo habilito. A ver, no tengo abierto ahora el campus, me parece, si no. A ver, sí, esperen un minutito, que si puedo entrar, y así ya pruebo. Y ustedes se fijan. A ver, claro, porque aparte está el cronograma, no está habilitado, porque está el cronograma del cuatrimestre pasado, que es lo que yo veo, que ustedes eso no lo ven. Y yo... Solo vemos el mensaje de bienvenida, debería ser. Claro, tengo que habilitar acá arriba. A ver, voy a ver si por lo menos lo que yo cargué, lo tenía ya cargado, lo de clasificación, lo van a poder ver. Claro, es verdad, a mí no me permite a mí mostrarlo tampoco. No me permite. No. Vamos a hacer una cosa. Esto, yo alguno me pasa un mail, se lo mando y lo sube, porque yo no sé cómo subir un archivo al WhatsApp. No tengo ni idea. Si querés mandármelo a mí, yo tengo WhatsApp, lo copio del grupo WhatsApp. Dale, vos ahora después, cuando terminamos, quedate un ratito, me pasás el mail, o yo ahí... Te lo escribo acá, si querés, en el chat, ¿ya lo tenés? O te lo paso como quieras. Dale. Y yo terminamos la clase, te envío el PowerPoint y vos lo cargas al WhatsApp. ¿Querés? Dale, genial, gracias. Volvemos y así comenzamos. Bien, lo que vamos a comenzar hoy es clasificación de los contratos. Bien. Cuando hablamos de clasificación de los contratos, cuando hablamos de clasificación, es una distinción que hace la doctrina. También, ahora vamos a ver que algunos autores en algunas legislaciones, en los códigos, establecen clasificaciones y otros no. Vélez lo hizo, ¿sí? En algunos artículos de clasificar. Pero tiene que ver con una cuestión de organización, de una sistematización, ¿sí? La doctrina clásica siempre hablaba de existe una clasificación expresa y una clasificación implícita. Expresa, ¿por qué? Porque en el código expresamente hay un capítulo que habla de clasificación de los contratos. E implícita porque además de esos artículos, en otras normas del código se hace mención a determinadas características de los contratos que hace que los terminemos clasificando. Y también hay otra clasificación, que es la que hizo la doctrina moderna, que es la clasificación según la función económica y social del contrato, ¿sí? Esto es todo lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Esta clasificación que hace la doctrina moderna, ustedes la tienen en Lorenzetti y la tienen en Alterini, ¿sí? Es muy cortita, porque acá no está en el código la clasificación. ¿Sí? Ustedes la pueden ver en Alterini. ¿Alguien tiene? Ashley, te voy a silenciar. Micaela. ¿Qué haces?
No sé, bueno, porque si no tengo que subir mucho la voz, chicos, así que traten de cuidar eso de... Bien. Decíamos, hablábamos de la función económica y social, ¿sí? Que no está en los artículos, ustedes la van a tener en Alterini. Después vamos a ver unión de contratos, cadena de contratos y... Saco un poquito la ventanita. Bien. ¿Qué es lo que, una distinción que hacía el Código Civil y qué es lo que nos dice ahora el Código Civil y Comercial? No tienen que saberlo del Código Civil, solamente se los digo para que sepan cómo era antes. Hablaba de unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, reales y consensuales, nominados o innominados. Hoy el Código Civil, cuando hablaba de nominados y innominados, el Código Civil lo mencionaba, pero en realidad lo que se tenía en cuenta era no si los contratos tenían un nombre o no lo tenían, sino si estaban tipificados en una norma o no lo estaban. Por eso, ahora lo que se cambió, la diferencia, siguen siendo nominados o innominados, pero la distinción no tiene que ver si el contrato tiene un nombre o no lo tiene, sino si tiene una regulación legal o no, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos supuestos. Unilaterales o bilaterales. ¿Cuándo son? Antes de con la distinción de unilaterales o bilaterales, ustedes ya vieron la definición de contrato, ¿sí? Ustedes vieron la naturaleza jurídica del contrato. ¿Qué es un contrato? No me digan la definición. Jurídico. Es ahí, eso, ¿qué es? Decilo, Josefina. Un acto jurídico. Bien. Que tiene ¿Es finalidad? un acto jurídico unilateral o bilateral? Bilateral. Bilateral. Todo contrato es un acto jurídico bilateral. ¿Por qué? Porque hay dos o más partes. Tengo una duda, profe, sobre ese tema. ¿Cómo? Tengo una duda porque doctrina justamente por leer, porque cuando habla de la donación hay una discusión doctrinaria entre si es o no es unilateral. Esa discusión ya no existe más. Es bilateral. Porque eso era como estaba redactado en el Código Civil anterior, parecía, como no hablaba de la aceptación, parecía, algunos discutían y decían que consideraban que podía ser un acto jurídico unilateral. Claro. No, ahora con la nueva redacción, donde necesariamente hay aceptación, te está marcando que hay dos partes. Entonces, claro, yo pensaba exactamente la donación es un contrato porque es un acto jurídico bilateral. ¿Sí? Sí, pero, incluso en las expresiones de última voluntad, ahí tiene que haber aceptación del que recibe, ¿no? También. Sí, no, pero justamente los testamentos, que son la manifestación de última voluntad, es el acto jurídico unilateral por antonomasia, por su carácter. Ese sí se podría considerar. La revocabilidad, pero es el acto jurídico unilateral por excelencia. Actos jurídicos bilaterales tenemos los contratos, es decir, todo contrato es un acto jurídico bilateral. Pero algunos contratos pueden ser unilaterales. ¿Por qué? Porque una sola de las partes es el obligado, ¿sí? Le faltaría la característica de la reciprocidad, de reciprocidad de las prestaciones que tienen los contratos bilaterales, ¿sí? Por eso, la donación es un contrato, es un acto jurídico bilateral, porque hay un donante y hay donatario, pero es un contrato unilateral, porque el que se obliga es una sola de las partes, el donante, a entregar la cosa. Y el otro simplemente la acepta, no hay una contraprestación, ¿sí? Bien, los actos jurídicos, los contratos bilaterales son los también llamados sinalagmáticos perfectos. Sinalagma, ¿sí? Tiene que ver, cuando hablamos de sinalagma, hablamos de sinalagma genético y sinalagma funcional. Genético, ¿qué quiere decir? Que la reciprocidad tiene que existir desde la génesis del contrato. Y sinalagma funcional, esa reciprocidad, mantenerse durante toda la vida del contrato. Por eso, para que un contrato sea bilateral, tiene que existir ese sinalagma genético y funcional.
Y después hay una categoría que se llama sinalagmáticos imperfectos, que la doctrina ya la dejó de lado, se la rechazó directamente, porque decía que era acá, no había sinalagma en la génesis, pero sí había reciprocidad después. Entonces decían de sinalagmático imperfecto. Igual la doctrina ha dicho, lo rechazó, y que el sinalagma, es decir, la reciprocidad en las prestaciones, tiene que existir en la génesis y durante toda la vida del contrato. Bien, ahí tenemos ejemplos de diferentes contratos de esa clase. Otra clasificación, gratuitos o onerosos. Son contratos gratuitos cuando uno u otro de los contratantes tienen alguna ventaja, pero sin que el otro contratante la tenga. Es decir, una sola de las partes va a obtener alguna ventaja. En cambio, los onerosos son aquellos contratos donde las ventajas de una implican las ventajas del otro, ¿sí? Como en los contratos bilaterales hay reciprocidad de las prestaciones, todo contrato bilateral va a ser un contrato oneroso, ¿sí? Porque va a haber ventajas para ambos. Los contratos unilaterales pueden ser gratuitos u onerosos. Dentro de los contratos onerosos tenemos una subclasificación en conmutativos o aleatorios, ¿sí? Los conmutativos son cuando las ventajas de los contratantes son ciertas. Se sabe, yo te pago tal precio, vos me entregás tal bien, tal cosa. Es decir, se conoce cuáles son las ventajas. En cambio, los aleatorios, ¿sí? Puede pasar que dependan de un acontecimiento incierto las ventajas. Ahí me quedó mal escrito ventajas, ventajeas. Las ventajas acá no se sabe cuáles pueden llegar a ser. Puede ser un contrato que está sujeto con todo el contrato, está sujeto su existencia misma del contrato a un acontecimiento incierto, ahí directamente ya hablamos de un contrato condicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque está sujeto a que se cumpla determinada condición. Si no se cumple, el contrato pierde eficacia, ¿sí? No es que se convierte en aleatorio, directamente deja de existir. Eso sería un contrato condicional, cuando toda la existencia del contrato está sujeta a un acontecimiento incierto. Pero aquellos contratos donde el contrato existe, pero las ventajas a obtener por alguna de las partes están sujetas a un acontecimiento incierto, es que el contrato que pasa a ser aleatorio. El contrato no deja de perder, no, va a seguir teniendo eficacia, es decir, no pierde eficacia, pero va a convertirse en un contrato aleatorio. Puede ser aleatorios por naturaleza, como juego, apuesta, es decir, hay un contratante que va y paga su apuesta y el otro no se sabe si va a ganar o no, depende del azar, ¿sí? La renta vitalicia. Perdón que me interrumpa, profe, el contrato de renta vitalicia sería aleatorio, ¿no? Por el desconocimiento de cuándo el sujeto va a dejar de vivir, digamos. Déjame que justo iba a explicar eso. Ah, perdón. Déjame que yo termine los conceptos y después me pregunta, porque seguramente sí, lo voy a decir. Justo iba a decir eso. El contrato de renta vitalicia es un contrato aleatorio porque el contrato de renta vitalicia es un contrato, a ver, ¿cómo lo explicamos? Bueno, justo es el más difícil de explicar, y más ustedes en las primeras clases. Es un contrato por el cual alguien entrega una cosa, a cambio, una de las partes entrega una cosa que se llama el capitalista, entrega un bien a un deudor, esa otra parte se va a obligar, a cambio de esa entrega de ese bien, a pagarle una prestación periódica puede ser al mismo capitalista o a un tercero, ¿sí? El que paga es el deudor del contrato, ¿sí? El que paga esa renta. ¿Durante cuánto tiempo? Durante la vida del cabeza de renta. Cabeza de renta puede ser el mismo capitalista, el deudor o el tercero.
Es decir, puede variar, puede pactarse lo que quieran, es decir, durante la vida del que entrega el bien, durante la vida del deudor, durante toda tu vida vas a tener que pagarle una prestación a un tercero o durante la vida del tercero, ¿sí? ¿Cuál es la aleatoriedad de este contrato? Que no se sabe cuánto va a vivir el cabeza de renta, sea quien sea. Por eso es un contrato aleatorio por naturaleza, porque para que exista este contrato tiene que justamente darse este requisito. Es decir, que es un contrato que se va a cumplir durante la vida del cabeza de rentas, ¿sí? Ese es el alea de este contrato, que no sabemos cuánto va a vivir ese cabeza de renta. Bien, y pueden ser aleatorios por voluntad de las partes, es decir, un contrato que es conmutativo, como carácter normal, como una compraventa, pero si esa compraventa se trata de compraventa de cosas sujetas a riesgo, compraventa de cosas futuras, ese contrato que era conmutativo pasa a ser aleatorio, es decir, la venta de una cosecha, se vende una cosecha, pero yo qué sé si va a venir un granizo, aplasta la cosecha y de toda esa cosecha me queda re poquito, no es la ventaja que yo pretendía obtener, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese contrato que era conmutativo pasa a ser aleatorio. Bueno, y el resto de los supuestos, que no nos vamos a meter con cesión de herencia, porque bueno, no lo vemos acá en contratos, es una cesión de derechos, pero es una cesión de derechos hereditarios, ¿sí? La donación de prestaciones periódicas o vitalicias es lo mismo que la renta vitalicia, pero gratuita. Acá no hay nada que se entrega, no hay ningún bien que se entrega. Vamos a admitir, ahí que vino alguien más. Bien, de contratos reales y consensuales. Esto fue derogado en el Código Civil y Comercial, pero vamos a explicar las diferencias. Contratos consensuales serán aquellos que, por el solo consentimiento de las partes, quedan perfeccionados. Es decir, no hace falta que las prestaciones se cumplan. Las partes, lo que pactan, ya vale como contrato. En cambio, un contrato real, para que exista el contrato, era necesario que se haga entrega de la cosa, la datio rei, ¿sí? Por ejemplo, el contrato de depósito. Yo podía pactar con alguien que le iba a entregar una cosa para que el otro asuma la obligación de guardarla y conservarla. Yo lo pactaba, pero si yo no hacía entrega de la cosa, el contrato no existía, aunque estuviese pactado y por escrito, ¿sí? No me podían exigir que yo entregue la cosa porque era un contrato real. Hasta que no había entrega de la cosa, no quedaba concluido. Con el nuevo código se suprime esta clasificación de contratos reales o consensuales y todos los contratos son consensuales. Es decir, basta con el consentimiento de las partes para que el contrato exista, ¿sí? Independientemente de que se hayan cumplido o no las prestaciones. Si no se cumplen, podré demandar el cumplimiento del contrato, pero el contrato va a existir. Profe, ¿Sí? una consulta. Con la normativa actual, una vez que una de las partes hace entrega de la cosa, sería un principio de ejecución en el contrato, ¿no? Exactamente, muy bien. Y de muy importancia para cuando veamos muy importancia cuando veamos prueba de los contratos, ese principio de ejecución tiene mucha relevancia. Bien, contratos formales y no formales. Bien, a ver si tengo acá un cuadrito, no. Cuando veamos forma de los contratos, yo les voy a hacer un cuadrito con respecto a formas, pero hoy vamos a ir adelantando ahora. Los contratos pueden tener una forma o no tenerla. La mayoría de los contratos no son formales. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes pueden pactar la forma que quieran. Que un contrato sea no formal no quiere decir que obligatoriamente tiene que ser hecho verbalmente y nos saludamos, nos damos la mano, ¿sí? Y se terminó. Lo que quiere decir que un contrato sea no formal es que las partes tienen la libertad de pactar la forma. Lo hacen verbalmente, lo hacen por escrito, ¿sí? Como quieran, le dan la solemnidad que quieran.
Por eso la mayoría de los contratos son no formales. Dentro de los contratos formales podemos tener, dentro de los contratos formales, es decir, cuando la ley les impone una forma, podemos tener contratos ad solemnitatem o ad probationem. Es decir, ad solemnitatem son aquellos contratos solemnes, que la forma se requiere como una condición solemne, que ya vamos a ver, absoluta o relativa. Y los contratos ad probationem son aquellos que la forma se exige solamente para la prueba. Los contratos solemnes pueden ser la solemnidad absoluta o solemnidad relativa. Solemnidad absoluta son aquellos contratos que tienen una forma que establecida por la ley, que si no se realizan de determinada forma, no produce efectos. Es decir, no existe ese contrato. Sería el grado máximo de ineficacia, la inexistencia. Ojo, el que estudia por Borda, porque Borda no está de acuerdo con la teoría de la inexistencia de los actos jurídicos, y él habla de nulidad absoluta. Y en realidad, si un acto no produce ningún efecto, es más que la nulidad absoluta. Directamente nunca llegó a existir. Entonces, la donación de inmuebles y la renta vitalicia gratuita necesariamente y obligatoriamente debe ser realizada en escritura pública. Si no se realiza en escritura pública, el contrato no existe. No hay otra forma de salvar ese contrato si no se hizo de la forma establecida. ¿Por qué? Porque la ley le impone una forma solemne absoluta. En cambio, los contratos que tienen una forma solemne relativa son aquellos contratos que la ley les impone una forma, por ejemplo, la escritura pública, pero si las partes no realizan la escritura pública y lo hacen por un instrumento privado, ese contrato va a valer igual, va a tener otros efectos, que es la obligación de hacer la escritura pública, ¿sí? Pero el contrato, vamos a ver cuando veamos compraventa de inmuebles, que hay un principio que se llama principio de conversión del negocio jurídico, que es aquel acto, aquel contrato que tenía una forma solemne, relativa, no se realizó por la forma establecida por la ley, pero igualmente puedo hacerlo valer como contrato y que nazca demandar al juez que obligue a la otra parte que haga la escritura pública. Por ejemplo, yo una compra-venta de inmuebles, la donación dijimos que es solemne absoluta. La compra-venta de inmuebles yo la puedo hacer por boleto de compraventa. El boleto de compraventa es un instrumento privado. Con ese boleto de compraventa yo adquiero el derecho personal sobre esa cosa. No voy a adquirir el dominio. Para adquirir el dominio necesito escritura pública e inscripción registral y tradición de la cosa. Pero sí me nace el derecho personal. Yo, si no me entregan el inmueble, yo puedo pedirle al juez, ¿sí?, el cumplimiento de ese contrato. Y lo voy a hacer a través de decirle al juez con un juicio de escrituración. Como el vendedor no me quiere hacer entrega de la cosa, yo a través del juicio de escrituración, el juez ordena la escrituración, entonces yo voy con la policía, un cerrajero, cambio la llave y entro al inmueble, porque ya es mío, porque ya voy a tener el dominio, porque voy a tener la escritura. El vendedor no me la quiso otorgar, pero fui al juez con un juicio de escrituración y me otorgó la escritura, ¿sí? Entonces, ese boleto de compraventa va a pasar a ser, es el contrato. ¿Por qué? Porque quiero el contrato, estamos en el área de los derechos personales. Entonces, ese contrato que no tiene una forma solemne absoluta, sino que me exigen la forma solemne, pero puede valer como obligación de hacer escritura pública. Y los contratos solemnes ad probationem son aquellos contratos que la ley les impone una forma, no para su existencia.
para los efectos de poder probarlo en juicio. Por ejemplo, el contrato de locación. Yo puedo alquilarle de palabra a alguien un inmueble, ¿sí? O un auto, o un, no sé, cualquier otro bien, se lo puedo alquilar, no lo tengo obligación de hacerlo por escrito. ¿Qué pasa? Que si se produce un incumplimiento y yo tengo que demandar el cumplimiento de ese contrato o la restitución de un bien, y tengo que probar en el juicio que había un contrato, si no lo hice por escrito, en el caso de inmuebles, no voy a poder probarlo. ¿Por qué? Porque el código me exige que para la locación de inmuebles debe ser hecha por escrito, ¿sí? A los efectos de la prueba, es decir, acá no es necesario escritura pública, es un instrumento privado, el contrato de locación es un instrumento privado, pero si yo tengo que locar un inmueble, tengo que hacerlo por escrito, porque si no, no lo voy a poder probar en juicio. No me sirve que vengan testigos, no me sirven otros recibos de pago de alquileres, no me va a servir. ¿Por qué? Porque me exigían la formalidad a los efectos de la prueba, ¿sí? Esto es como para ir entrando en el tema. Después forma y prueba lo vamos a volver a ver, porque después vamos a ver qué pasa si no tenía el instrumento, cómo lo puedo probar, pero bueno, es para otra clase. Pero para que puedan distinguir, hay contratos no formales y formales. Dentro de los formales, ad solemnitatem y ad probationem. Contratos nominados o innominados. Vélez, esta clasificación de contratos nominados o innominados decía que eran nominados si tenían un nombre o una denominación especial, y si no tenían ningún nombre, eran innominados. Nosotros estamos en una esfera, como dijimos, de los derechos personales, donde hay autonomía de la voluntad, donde las partes pueden inventar contratos, crear contratos, ¿sí? No es como los derechos reales, que son los que la ley dice que son y no hay otros. En materia contractual es amplísima, es lo que se llama el poder jurígeno de las partes. El crear, el inventar contratos es absolutamente libre la posibilidad de las partes de crear contratos. Hay contratos que la ley les establece un nombre y hay otros que las partes inventaron y que no. Esa vieja clasificación que tenía Vélez, ¿qué pasaba? Había contratos, por ejemplo, el hospedaje, hotelería, que tenían un nombre, se llamaba contrato de hospedaje, contrato de hotelería, pero no tenían una regulación legal. Entonces, el derecho moderno lo empezó a denominar con la clasificación de contratos típicos como atípicos, ¿sí? Contratos típicos, si existía un tipo legal, es decir, si estaban regulados o en el código o en alguna ley especial, eran contratos típicos. Y contratos atípicos, aquellos que no tenían ninguna regulación, ¿sí? Por ejemplo, como pongo ahí, el hospedaje era un contrato nominado atípico, tenía un nombre pero no estaba regulado. Había muchísimos contratos atípicos, algunos en todos estos tiempos se fueron regulando. Cuando yo estudié contratos, el leasing lo estudiábamos como un contrato atípico, y hoy el leasing tiene una regulación legal, y es un contrato típico. No lo vamos a ver acá porque se ve en derecho comercial, ¿sí? La mayoría de los contratos atípicos son de derecho comercial. Lo que hizo el Código Civil y Comercial en esta última reforma fue dejar la diferencia entre nominados o innominados, pero la diferencia entre unos y otros tiene que ver en cuanto a la ley si lo regula o no. Es decir, el fundamento de típico y atípico se lo puso a decir son nominados o innominados, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, son contratos. ¿Cuál sería la clasificación? Contratos nominados, aquellos que están regulados: compra-venta, locación, depósito, mandato, donación, bueno, todos los que tienen en el Código Civil y Comercial y los que tienen en alguna ley especial, ¿sí? Y los contratos son innominados, aquellos que no están en ninguna ley. Por ejemplo, contrato de shopping, ¿sí? Contrato del shopping, es decir, cuando alguien alquila un local en el shopping, no es una locación, ¿sí? Porque tiene otras características que exceden los
requisitos y los elementos propios de la locación. Entonces se llama contrato de shopping, contrato de sponsoring, ¿sí? Los sponsor, factoring, franchising, todos esos tipos de contratos son contratos innominados, porque no tienen una regulación. ¿Quiénes lo regulan? Las partes, con las cláusulas que impongan. Bien, esto justo lo que me estaba diciendo tiene que ver con esto. Los contratos atípicos o innominados, ¿sí? Según las leyes los regulen o no. Características, la tipicidad es una característica temporal y espacial, lo que no era, esto es lo que decía, lo que no era antes era típico, ahora puede ser típico. Cuando hablamos de tipicidad social, son aquellos contratos, como la hotelería, el garage, que no tienen una regulación, pero se utilizan los usos y costumbres. Y no es lo mismo en un lugar turístico que en un lugar que no es turístico, ¿sí? Contratos tanto lo de hotelería como de garage, si bien sí hay normas municipales de organización, de inspección, de las condiciones que debe reunir. No hay, el contrato en sí no está regulado. No tiene una regulación legal, pero sí es derecho, porque recuerden que los usos y costumbres son fuentes del derecho, y la tipicidad social se genera por los usos y costumbres. Entonces, lo que pacten las partes va a estar regulada por los usos y costumbres del lugar. Eso es un contrato con tipicidad social. Poder jurígeno, bueno, esto ya hablé recién, es esta facultad que tienen las partes de crear contratos. Hay una explosión de contratos atípicos o innominados. Pero ya le digo, no los tenemos acá, sino en derecho civil, sino que lo tenemos en derecho comercial. Nosotros de los innominados vamos a ver hospedaje, garage y los contratos informáticos, nada más. Bueno, estas son diferentes características de los contratos innominados. Bueno, lo pasamos para no hacer tan largo. ¿Qué régimen legal aplico? Este nuevo 70, el artículo 970 establece este orden de prioridad. Es decir, cuando yo tengo que decir el juez, se le presenta las partes que hay alguien demanda que se realizó determinado contrato, no se cumplió, y el juez, ¿cómo dice? ¿Ahora qué hago? Yo no tengo acá en el código que me diga a ver qué norma aplico. Entonces sí lo que nos dice el código son pautas de interpretación a ver qué régimen le voy a aplicar a ese contrato. Primero, la voluntad de las partes, es decir, lo que las partes quisieron pactar. Luego voy a ir a las normas generales sobre contratos y obligaciones. Si hay un pago, me voy a ir a las normas de pago de obligaciones. Voy a ir al Código Civil donde dice pago, cómo se regula el pago, y voy a fijarme ahí. Después, los usos y prácticas del lugar de celebración. Estos con los contratos atípicos con tipicidad social o innominados con tipicidad social. Después, las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad. Y ahí voy a tener cuál es el contrato típico o nominado más parecido. Si voy al garage, voy a ver, digo, a ver, este contrato de garage, ¿qué es a lo más parecido? ¿A una locación de servicio? ¿A un depósito? ¿Sí? Entonces voy a ir a las normas sobre depósito y a las normas sobre locación de servicio para ver cuál es el contrato más parecido. Bien, esto que hicimos hasta ahora, bueno, era la clasificación expresa, ¿sí? El código tiene artículos que hacen esta distinción. Pero vamos a la clasificación implícita. Esta decimos que es implícita porque no surge de un artículo, sino que surge de las características de determinados contratos. Por ejemplo, aquellos contratos que tienen que ver con el tiempo, pero el tiempo como distancia de ejecución del contrato. Y tenemos contratos de ejecución inmediata, ¿sí? Que no están sujetos a ningún tipo de modalidad. Es decir, la palabra clave sería el ya, ¿sí? Para ser cumplidos ya. En cambio, los contratos de ejecución diferida son aquellos contratos que están sujetos a un plazo
o a una condición suspensiva, es decir, hasta que no se cumpla la condición, el contrato no comienza a ejecutarse. Por eso la palabrita clave sería el después. Otra clasificación es cuando también que tiene que ver con el tiempo, pero como opera según la duración del contrato. Y ahí tenemos contratos de ejecución única o instantánea, es decir, en un solo momento, yo te entrego la cosa y vos me pagás el precio, ¿sí? En un solo acto, o de ejecución permanente. Son contratos que perduran en el tiempo. Por ejemplo, puede ser de ejecución continuada o un contrato sucesivo. El de ejecución continuada, el depósito, por ejemplo, ¿sí? Hay una cuestión de duración ininterrumpida del contrato hasta que finaliza. Y de tracto sucesivo, el ejemplo más clásico es la locación de cosas. Son tiempos separados entre sí. Bien, estamos con clasificación implícita. Bien, esa es lo que vimos ahora, era la clasificación clásica. Ahora vamos a ver la clasificación según la función económica y social del contrato. Esta clasificación es la que hace la doctrina moderna, no porque diga que la clasificación anterior está mal o no sirve. La complementa, por eso tengo que saber las dos, no es que decir, bueno, yo me enrolo con los autores modernos y como estudié por Alterini, solo estudio la clasificación según la función económica y social. No, tengo que saber las dos, porque se complementan, ¿sí? Esta es otra clasificación que hace la doctrina moderna teniendo en cuenta otros parámetros, ¿sí? Además de la clasificación clásica, ellos dicen que los contratos también se pueden clasificar por el fin de ese contrato, ¿sí? El objetivo de ese contrato. Y habla de contratos de cambio, ¿sí? Aquellos que pueden ser que sirven para la circulación de cosas o de servicios, ¿sí? Hablamos de obligaciones de entregar cosas y obligaciones de hacer, de cumplir un servicio. Por ejemplo, un contrato de cambio gratuito sería la donación. Un contrato de cambio oneroso, acá por una cosa, la compraventa o la permuta. A cambio de un servicio, la locación de servicio, la locación de obra, el transporte. Estos son, la mayoría de los contratos que vamos a ver nosotros enrolan en esta figura de los contratos de cambio. También hay contratos de colaboración, que nosotros acá solamente vamos a ver el mandato, en los cuales una de las partes realiza un servicio por otra. En el mandato, una de las partes realiza un servicio en representación, en nombre y representación de otra, ¿sí? Por eso el mandato es un contrato de colaboración. Contratos de custodia, nosotros vamos a ver el de depósito, nada más, donde una de las partes se obliga a guardar una cosa de otra, ¿sí? Caja de seguridad se ve en derecho comercial. Contratos de garantías, ¿sí? Lo que tienden es a suministrar al acreedor el respaldo patrimonial de un codeudor. Nosotros vamos a ver el contrato de fianza como contrato de garantía. Contratos de prevención del riesgo y previsión, tenemos el seguro y la renta vitalicia, y contratos para la solución de controversias, el acuerdo arbitral y la transacción, ¿sí? Esta clasificación que hace la doctrina moderna, les vuelvo a repetir, complementa a la clasificación clásica. Tienen que saber las dos. Profe, ¿puede haber dentro de esta categoría moderna de clasificación más de un tipo de contrato atípico que incluya varias de esas clasificaciones, por ejemplo, de cambio, como de seguro, o sea, esas mezclas que se pueden hacer a través de la voluntad de las partes para hacer un contrato atípico? Sí, por supuesto. Por un contrato atípico, por ejemplo, el de garage, tiene elementos del depósito, elementos de la alocación de servicio y ¿qué otro más? Sí, de la alocación de cosas, del depósito y de la alocación de servicio. Por lo tanto, podría incluirse en alguna de estas clasificaciones de la doctrina moderna, en parte en una, en parte en otra. Sí. ¿Y ese de garage lo consideramos atípico o lo consideramos típico? El garage
atípico. El garage innominado, vos la clasificación entre nominado y nominado, pensala si tiene una regulación o no. Si hay No, sí, una... ley. ¿Cómo? Se encuentra tipificado en el código o en alguna ley especial. Claro, si está tipificado en el código o en alguna ley especial, es típico o nominado. Si no la tiene, es innominado. El garage no la tiene, es innominado. Los tres que vamos a ver nominados acá en esta materia va a ser hospedaje, garage y los contratos informáticos. Bien. Pasamos a otro punto que es unión de contratos y cadena de contratos. ¿Sí? Estas son figuras nuevas que ahora no las teníamos en el Código Civil y Comercial y ahora las tenemos. No están en la parte de clasificación. Yo no recuerdo, bueno, para la próxima les aviso, si no me pongo a buscarlo ahora en el código, dónde está regulado lo de unión de contratos y cadena de contratos. No está en la clasificación. Unión de contratos son aquellos supuestos donde diferentes contratos están unidos entre sí, tienen una vinculación entre sí. Si es una unión meramente externa, no tiene relevancia jurídica. Por ejemplo, en el mismo acto se realiza la compraventa de un inmueble y se da en locación un automóvil. No estoy diciendo que a cambio de un inmueble te entrego un automóvil, porque eso sería una permuta. Estoy hablando de dos contratos diferentes. Un contrato de compraventa de un inmueble y un contrato de locación de automóvil, por ejemplo, nada más que se celebran conjuntamente en un mismo acto. No tienen relevancia jurídica, no tienen vinculación una con otra, salvo que sean las mismas partes. La unión con dependencia bilateral o unilateral, acá sí estamos hablando de dos contratos unidos externamente como si fuesen todo uno. Puede ser contratos recíprocos, donde ahí sí, en un mismo acto, dos personas se venden entre sí algún bien, pero está condicionado la venta de uno a la venta del otro. Es decir, yo te vendo, ¿qué ejemplo puse ahí? Una casa y una quinta. Bueno, por ejemplo, yo te vendo una casa a cambio de que vos, a su vez, no sé si está bien el ejemplo porque podría llegar, si fuesen parte de pago, sería permuta. Acá estamos hablando de dos contratos diferentes, ¿sí? Yo, por un lado, vendo una casa y el otro, por otro lado, me vende una quinta, supongamos, o un automóvil, si queremos seguir con el ejemplo anterior, pero está condicionado. Si no me vendés la casa, yo no te vendo la quinta. Son contratos recíprocos. Profe, la diferencia con la permuta diría que en una iría en parte de pago, si yo te compro la... Exactamente, o a cambio. La permuta es el trueque, una cosa a cambio de la otra. En cambio, acá estamos hablando de dos contratos diferentes, que tienen, la unión va a estar dada que si uno no se celebra, el otro tampoco, ¿sí? Por eso es la reciprocidad, ¿sí? No es la contraprestación. Yo te vendo una casa y vos por esa casa me pagás un precio en dinero. Y el otro te vende una quinta y yo por esa quinta te pago un precio en dinero, ¿sí? Siempre hay un pago en dinero. Lo que pasa es que si uno no se celebra, si el otro no se celebró. Esa es la reciprocidad. Bien. Y la otra unión es la operaciones back to back, que es lo que se llama préstamo dirigido. En un contrato de mutuo, alguien presta un dinero con la condición de que ese dinero sea... discúlpenme que me están llamando insistentemente, voy a avisar que estoy en clase. Ya seguimos. Hola. Te llamo en un ratito que estoy dando clase, Eduardo. Dale, dale. Perdón. No, porque aparte ya lo corté 3 veces y seguí insistiendo, digo, bueno. Bueno, es justamente por un contrato que me están hablando, por eso. Decía entonces, las operaciones financieras back to back es el préstamo dirigido. Yo presto un dinero con la cláusula de que a su vez esa persona a quien se lo preste a otra. Por eso es préstamo dirigido. Estas operaciones son, a veces hay que tener mucho cuidado porque se utilizan mucho para lavado de dinero, ¿sí?
acá ustedes son todos muy jovencitos acá, pero en la época de Menem hubo un funcionario que se llamaba de apellido Moneta, que estuvo procesado, hubo un lío terrible, porque justamente utilizaba fondos públicos como forma con operaciones back to back, es decir, préstamo dirigido, para lavar dinero, prestaba a otro con la obligación de que ese otro a su vez se lo preste a un familiar de él, una cosa así era. Se había armado un lío bárbaro. Antes yo lo ponía como ejemplo y todo el mundo sabía de quién hablaba, ahora ustedes no, porque esto, no sé, recién habían nacido más o menos ustedes en la época de Menem. Pero bueno, estas cosas pasan. Otra unión de contratos es la unión alternativa de contratos. Esta es cuando la conclusión de uno o de otro depende de que se cumpla o fracase cierta condición. Yo acá puse un ejemplo, a ver que puse, la municipalidad contrata una locación, una combi con opción a compra. Si se dará el hecho condicionante que le aprueben el presupuesto. Por ejemplo, una persona tiene un servicio de compras. Generalmente lo da en locación a la municipalidad, la municipalidad le contrata ese servicio de combi, ¿sí? Y este dueño del plantel no es plantel la palabra, ahora se me fue, de las combis, dice, bueno, yo algunas combis las alquilo y otras puedo llegar a comprarla, pero yo no sé si comprarla o no, porque no sé si la municipalidad voy a ganar la licitación. Es decir, hay un hecho condicionante. Entonces, esta persona con la agencia que vende combis, va a decir, bueno, yo primero voy a hacer un leasing, ¿sí? Voy a hacer un alquiler con opción a compra. Si se llega a dar el hecho condicionante de que me aprueben la licitación, yo la combi la compro. Si no, voy a seguir en locación, ¿sí? Entonces ahí tendríamos una unión alternativa de contratos. Y la otra figura es la cadena de contratos. Acá también son muchos contratos, pero no tienen una unión entre ellos, sino que lo que son parte de una operación económica global, ¿sí? Cuando yo les mencione los ejemplos se van a dar cuenta. Acá no son varios contratos simplemente unidos, sino que es toda una operación económica. El ejemplo más fácil es de los paquetes de viaje. Yo voy a una agencia de turismo, compro un paquete de viaje, compro el aéreo, la hotelería, las excursiones, el traslado de aeropuerto al hotel. Son un montón de contratos diferentes, ¿sí? Unidos todos como una única operación económica y global. Lo mismo la entrega de la construcción de un edificio llave en mano. ¿Qué significa? Un edificio va a ser construido, yo ya estoy pagando para que el día que me lo entreguen, me dan la llave, yo entro a vivir. Cuando yo voy a entrar a ese edificio va a estar todo en el departamento. Va a estar los muebles, van a estar hasta la heladera con alimentos, suele estar, todo, el servicio de jardinería, el servicio de mucama, todo incluido. Es decir, por eso es llave en mano. Me entregan la llave y yo entro a vivir. Es así. Esos son un montón de contratos diferentes unidos como toda una operación contable. El transporte multimodal, no vemos ahora transporte, si no lo ven en comercial, pero tiene que ver, por ejemplo, yo tengo que llevar mercadería, vino, de Mendoza a Francia. Entonces yo necesito un camión o un tren que vaya desde Mendoza, un camión que vaya desde el viñedo hasta la estación de tren. Un tren que vaya desde Mendoza hasta Mar del Plata al puerto. Un barco desde Mar del Plata hasta, qué sé yo, qué puerto de Francia. Otro transporte del puerto de Francia hasta París, ¿sí? Entonces, esos son diferentes medios de transporte, que cada uno de esos transportes tiene regulaciones específicas. Tiene una regulación el transporte terrestre, tiene una regulación el transporte marítimo,
pero están todos unidos como parte de una operación económica global, ¿sí? ¿Se entiende ahora lo que es cadena de contrato? Ese podría ser el caso, por ejemplo, cuando vos vas a como se llama, una agencia de viaje, contratás un paquete de servicios que te venden el viaje con, por ejemplo, te vas a Italia para recorrer Europa, llegás a Madrid, te vas en auto hasta Francia, de ahí te vas con tren contratado, de ahí el avión de vuelta desde Roma, ejemplo de eso, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y además incluirle los hoteles, y además incluirle Todo. las excursiones, y además incluirle el guía. ¿Ves? Que son muchos contratos diferentes unidos como un todo. Pero ese contrato vos lo realizás en este caso con la agencia. La agencia, vos contratás con la agencia y la agencia después contrata y hace ese combo de contratos que a vos después te entrega. Claro, vos haces una sola, vos con la agencia, vos tu operación es solamente con ellos. La agencia es la que te arma todo el paquete, pero vos estás contratando con todos. A vos te pasa algo en el hotel, no vas además de reclamarle a la agencia, le vas a ir a reclamar al hotel, porque vos contrataste con ese hotel, a través de un intermediario, que es el agente de viaje, pero vos sos el que contrataste. Pero parte del contrato también son los sujetos a los cuales la agencia le contrata el servicio. También son parte del contrato cuando yo consumo. Vos te pasa algo en un viaje, ¿a quién le reclamás? A la compañía aérea, le reclamás al hotel, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos sos el contrato. El agente de viajes es un intermediario. Claro. Un intermediario. Bueno, creo que esto era lo último. Bien. Bueno, entonces, espera que sacamos la pantalla. Este PowerPoint ahora se lo subo a Juan Manuel, así se los comparte en el WhatsApp hasta que podamos ingresar al campus, que no sé qué pasa. De esto importante, este punto de clasificación, que parece tan teórico, van a ver que cada vez que veamos uno de los contratos en particular, vamos a hablar, lo primero que les empezamos a preguntar es concepto y caracteres. Nos tienen que dar el concepto del contrato, y cuando hablan de los caracteres, justamente están hablando de esto, si es bilateral o es unilateral, si es gratuito o oneroso, ¿sí? Así que esta clasificación es la base de todo, ¿sí? Así que bueno, por ahora hemos finalizado. Buenísimo. ¿Algo más? Muchas gracias. Puede dejar de grabar y terminar con algo, terminar la clase. Y puede dejar de grabar y algo más, terminar la clase. Perdón, no te entendí. Que si usted quiere puede cerrar la grabación del video para así ya queda guardado y seguir hablando de alguna otra cuestión, si alguna duda o algo, y si no, cortar la clase. Igual esta grabación la graban la facultad y después me la pasan a mí, tardan 1 o 2 días, ¿sí? Así que no se las puedo mandar enseguida, ¿sí? Cuando la facultad me la mande a mí, yo se las mando a ustedes, ¿sí? Porque ellos creo que primero la cargan en YouTube o algo así, y después me mandan el enlace. Así que paciencia. Bueno, listo, finalizamos. Bueno, veremos. Bueno, Muchas gracias. buen fin de Adiós. semana. Gracias, igualmente. Fin de semana. Acá está.